Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la historia de amor llena de altibajos entre Tieu-Nu y Trong. En este nuevo episodio todo parece estar llegando a un gran punto de inflexión. La madre de Trong, quien ha estado guardando un secreto durante tanto tiempo, finalmente tendrá que enfrentarse a la verdad. ¿Qué hará cuando descubra que Tieu-Nu ya lo sabe todo? ¿Tendrá el valor suficiente para confesarlo todo y enfrentar el pasado que ha intentado ocultar durante tanto tiempo? Y Tieu-Nu, al conocer esa dolorosa verdad, ¿cómo reaccionará? ¿Tendrá su corazón la suficiente bondad para perdonar a quien le causó tanto dolor? ¿O elegirá marcharse llevándose consigo la confianza rota y poniendo fin a todo? Todas esas preguntas encontrarán su respuesta en los próximos acontecimientos donde las emociones, las lágrimas y el amor se entrelazan en una historia que conmoverá profundamente el corazón de quienes la vean. Después de muchos días sumida en la desesperación, no llegó ninguna noticia sobre Trong. Ni una llamada ni una pequeña señal que indicara que él todavía estaba en algún lugar de este mundo. Tieu-Nu se sentía como si hubiera caído en un vacío infinito, donde solo quedaban el dolor, la confusión y una sensación de pérdida que poco a poco le desgarraba el corazón. Cada mañana al despertar, la pequeña chispa de esperanza que quedaba en su interior se apagaba de nuevo cuando el teléfono seguía en silencio y la silla a su lado permanecía vacía. Al principio intentaba convencerse de que Trong solo se había ido por un tiempo, quizá por trabajo, o tal vez necesitaba un poco de espacio para sí mismo. Pero cuanto más esperaba, más silencio encontraba y más clara se hacía la sensación de que algo no iba bien. Esa intuición, la que solo una mujer puede sentir en lo más profundo, empezó a llenarla de miedo. Y cuando el miedo se volvió insoportable, ya no pudo quedarse quieta. Aquella mañana, cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas, Tieu-Nu salió de casa. Ya no era la chica frágil que esperaba en silencio, sino una mujer decidida a recuperar lo más valioso de su vida. Recorrió todas las calles, los cafés donde solían ir juntos, la esquina donde alguna vez se detuvieron a hablar, incluso los pequeños restaurantes que Trong solía frecuentar. En cada lugar preguntaba, esperaba, ansiaba una respuesta, pero lo único que recibía eran miradas compasivas, leves movimientos de cabeza y un silencio que helaba el alma. Nadie sabía nada, nadie lo había visto, nadie lo había oído. Trong parecía haberse desvanecido del mundo sin dejar rastro. Tieu-Nu se dejó caer en la acera entre la multitud apresurada. En sus ojos cansados solo quedaban la desesperación y una débil chispa de esperanza, una luz diminuta que aún se resistía a apagarse, porque en el fondo sabía que rendirse significaba perderlo para siempre. Esa misma tarde entró en una pequeña tienda de fotocopias en un callejón antiguo. En sus manos llevaba la única foto que tenía con Trong, una imagen que alguna vez consideró un dulce recuerdo y que ahora se había convertido en la única pista para encontrarlo. Imprimió decenas, luego cientos de copias del retrato de Trong. En la foto los ojos de él parecían decirle algo. Tieu-Nu recortó cada imagen con cuidado y comenzó a pegarlas en paredes, postes de luz y lugares concurridos. Cada fotografía era un grito de auxilio, un ruego silencioso. Ayúdenme a encontrar al hombre que amo. Al caer la tarde, el viento soplaba fuerte y los papeles temblaban como si fueran almas flotando en el aire. Tieu-Nu los observaba con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza. No sabía a dónde la llevaría ese camino ni cuánto tiempo tardaría en encontrar a Trong. Pero había algo de lo que estaba segura: no se detendría. Aunque tuviera que llegar hasta el final del dolor, lo encontraría. Cuando cayó la noche, la ciudad se envolvió en una luz tenue y difusa. Tieu-Nu caminaba despacio entre las sombras, aún sosteniendo unas pocas fotos entre sus manos. Su figura se perdía en la oscuridad frágil pero decidida. En su mente la imagen de Trong seguía viva, su sonrisa, su voz, su mirada. Todo seguía ahí como si nunca se hubiera ido. Y justo en ese momento, cuando la desesperanza parecía total, Tieu-Nu sintió algo, una leve calidez, una pequeña chispa de fe que le susurraba que en algún lugar Trong seguía con vida, esperándola. La historia continúa, y el viaje de Tieu-Nu para encontrar a Trong apenas acaba de comenzar. Al día siguiente el cielo estaba cubierto por una ligera neblina.
Los rayos del sol débiles y difusos se filtraban entre las hojas y caían suavemente sobre el patio donde Tieu-nu permanecía sentada en silencio. El ambiente era tan tranquilo que podía escuchar el viento rozando las hojas de los plátanos y el canto débil de algún pájaro sobre el techo. Todo parecía en calma, pero dentro de ella solo había una tormenta que no cesaba. Truong llevaba días desaparecido y parecía que todos los esfuerzos de Tieu-nu por encontrarlo solo la conducían a más desesperación. Cada cartel que había pegado en las esquinas, cada mirada esperanzada al ver a alguien con un aire parecido a él, todo se había desvanecido convirtiéndose en recuerdos borrosos. Estaba allí con la mirada perdida y el teléfono entre las manos, ese teléfono que no había sonado en tantos días. Una parte de ella aún deseaba que con solo escuchar su tono, con solo oír aquella voz familiar, todo el dolor desapareciera. Y entonces el teléfono sonó. El sonido hizo que su corazón se detuviera por un instante. Miró la pantalla fijamente con las manos temblando. No era Truong. Era un número desconocido, pero algo dentro de ella le susurró contesta podría ser una pista. Cuando acercó el teléfono al oído, una voz familiar sonó suave, temblorosa, algo vacilante. Era la madre de Truong, la mujer a la que no había visto en mucho tiempo y de quien pensó que jamás volvería a recibir una llamada. La coincidencia las dejó a ambas en silencio. La señora había llamado al ver uno de los carteles de búsqueda pegado en un poste cerca de su casa. Solo quería preguntar por información sin imaginar que al otro lado de la línea estaría Tieu-nu, la mujer que había amado profundamente a su hijo. En ese instante ninguna de las dos habló. No hacía falta. Entre ambas solo quedó un silencio denso, casi doloroso, como una herida invisible. El corazón de Tieu-nu latía con fuerza. Una mezcla de sorpresa, enojo y ansiedad la invadía. Ahora comprendía que la madre de Truong también sabía de su desaparición. Pero entonces, ¿por qué no había dicho nada? ¿Por qué no la había buscado? ¿Por qué no le había contado durante tantos días? Ella había recorrido sola cada rincón mientras esa madre que lo amaba tanto como ella permanecía en silencio. Una oleada de emociones la ahogó. Dolor por haberse sentido abandonada y culpa por haber dudado de la otra mujer. Tal vez la madre de Truong también estaba sufriendo, también lo buscaba, pero no sabía por dónde empezar. Después de esa breve llamada, Tieu-nu tomó una decisión. No podía seguir esperando. A pesar del torbellino de sentimientos dentro de ella, sabía que si ambas unían fuerzas, quizás solo quizá la esperanza sería más grande. Cuando Tieu-nu llegó a la pequeña casa donde vivía la madre de Truong, un silencio profundo lo envolvía todo. La habitación estaba iluminada por una luz amarilla y tenue. Las paredes cubiertas de fotografías de Truong, mezcladas con notas y mapas marcados con incontables lugares. En ese instante Tieu-nu se quedó inmóvil. Toda la rabia y el resentimiento se desvanecieron dejando solo comprensión y compasión. Se dio cuenta de que la madre de Truong también vivía en un dolor inmenso, el dolor de una madre que ha perdido el rastro de su único hijo. Durante todos esos días, ella había buscado en silencio, había mantenido viva la esperanza sin decir nada a nadie, temerosa de mostrar su fragilidad. Tieu-nu no dijo una palabra. Simplemente asintió con suavidad como si en ese gesto se escuchara un pensamiento compartido, lo buscaremos juntas. Desde ese momento, dos mujeres, una madre y una amante, emprendieron juntas el camino incierto de la búsqueda. Revisaron cada pista, recorrieron las calles conocidas, preguntaron a desconocidos, visitaron los lugares que Truong solía frecuentar. Cada vez que la esperanza brillaba por un segundo y se apagaba, seguían adelante sin rendirse. Cuando cayó la noche, sus dos siluetas avanzaban en silencio por un camino cubierto de niebla. Tieu-nu veía el cansancio reflejado en los ojos de aquella madre, pero también sentía la fe que ardía silenciosamente en ambas. Aunque el camino frente a ellas era incierto, sabían que ya no estaban solas. Bajo el cielo frío de la noche, la luna iluminaba los carteles de búsqueda pegados a ambos lados de la calle. Tieu-nu levantó la mirada y cerró los ojos por un momento. En lo más profundo de su corazón seguía creyendo que en algún lugar Truong seguía vivo, esperando ser encontrado. Y aquel viaje apenas acababa de comenzar.
¿Qué pensarías si un día la persona que más amas desapareciera sin dejar rastro? ¿Qué harías durante esos días interminables sin noticias cuando cada mañana al despertar solo te acompaña el silencio y un vacío en el corazón? ¿Tendrías el valor suficiente para salir a buscarla entre cientos de rostros desconocidos con la débil esperanza de que alguien la haya visto? Y si en medio de esa búsqueda te reencontraras con alguien que te hizo daño, alguien que creíste que nunca volverías a ver, ¿cómo reaccionarías? ¿La culparías por el pasado o elegirías perdonar para seguir adelante juntos en una última esperanza? Teonu eligió no culpar, no guardar rencor, aunque su corazón estuviera lleno de emociones confusas. Solo sabía que en el momento más oscuro había alguien que buscaba con ella, que compartía su fe en que Trong aún seguía en algún lugar. Pero, ¿será esa fe lo suficientemente fuerte como para guiarlas hacia la verdad? ¿O solo es una luz frágil antes de que todo se derrumbe? Dime, ¿qué crees que le ocurrió realmente a Trong? ¿Habrá sido arrastrado por un destino inesperado? ¿O se estará escondiendo deliberadamente por alguna razón? Y lo más importante, si tú fueras Teonu, ¿tendrías la fuerza para llegar hasta el final de esa búsqueda? Incluso si el camino está lleno de sombras y sin promesa alguna. Déjame tus pensamientos abajo, porque tal vez la verdadera respuesta no esté solo en la historia de Trong y Teonu, sino también en el corazón de cada uno de nosotros.